hoy miércoles 16 de septiembre del año 2020 nos encontramos para poder transmitir una nueva sesión de telecapacitación. En esta oportunidad se ha invitado de la Estrategia Sanitaria Nacional Prevención y Control de la Tuberculosis a la coordinadora, la enfermera coordinadora de la estrategia, la licenciada Giovanna Azañero Saona. Entonces, ella ha preparado para todos nosotros un tema de su especialidad y de mucho interés, obviamente, por la trascendencia de la situación. Muy bien, licenciada Giovanna Azañero Saona, el público la está esperando. Ahora sí, está bien. Saludos. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación, licenciada Mari Carmen. El día de hoy vamos a tratar de un tema importante que, como dice la licenciada, que se está viendo con mayor trascendencia, ¿no? Por la importancia de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Como es el uso de las medidas de bioseguridad, pero específicamente en pacientes con tuberculosis. Entonces, cuando hablamos de medidas de bioseguridad que debemos adoptar, tenemos que pensar primero o ampliar o recordar sobre la enfermedad sobre la cual queremos prevenir enfermarnos, ¿verdad? Y en este caso sería sobre la tuberculosis. Entonces, recordemos, estoy segura que todos tenemos a mayor o menor grado conceptos sobre la tuberculosis, ¿no? Entonces, recordemos un poco que esta enfermedad es antigua, casi prácticamente desde hace muchísimos años, prácticamente desde que está el ser humano en la Tierra, prácticamente es muy antigua, ¿no? Y se ha mantenido en el transcurso, ¿no? Con el transcurrir del tiempo, ¿no? Convirtiéndose, en el caso de nuestro país, en uno de los principales problemas de salud pública, ¿no? A nivel, no solamente acá en el Perú, sino también en Latinoamérica y en otros países como en África, China, India, ¿no? Entonces, este riesgo del problema también está ocasionando problemas en la salud ocupacional para el personal de salud que atiende en los diferentes establecimientos de salud y específicamente en el personal que atiende a este grupo de pacientes, ¿no? ¿Y por qué? Por la forma de transmitirse esta enfermedad, ¿no? Esta enfermedad tuberculosis, recordemos que es producida por el Mycobacterium tuberculosis, que se transmite cuando la persona diagnosticada con tuberculosis o sin saber que está enferma de tuberculosis, en el momento que habla, tose, estornuda, escupe, canta, eliminan las bacterias al ambiente, ¿no? Y a través de estas actividades, y esas pequeñas gotas que generan se evaporan rápidamente en el ambiente y se convierten en aerosoles de pequeñas partículas minúsculas, casi de 0.3 micras de diámetro. Pues estas partículas pueden permanecer en suspensión en el ambiente por varias horas, ¿no? Dependiendo del ambiente en donde esté, se puede quedar ahí suspendido y también transmitirse a través del flujo de aire, ¿no? Entonces, es importante, una vez que la persona está enferma o está con sintomatología, poderla captar con anticipación, ¿no? Esta forma de transmisión que estamos ubicando primero, antes de poder decir cuáles son las formas en las que yo voy a cuidarme, son las que nos va a dar la base para poder decir qué forma de bioseguridad voy a aplicar para prevenir de no infectarme y posteriormente enfermarme de tuberculosis, ¿no? Junto con esta forma de transmisión, ¿no? Como vemos ahí, la persona que está enferma, ¿no? En el momento que está hablando, está tosiendo, está transmitiendo los virus en esta imagen,
que podemos observar a su familiar, ¿no? A su niño o a su vecino, ¿no? Transmite estas bacterias al ambiente y quedándonos expuestos, ¿no? Es por ello que está considerado como un problema de salud pública que se debe atender, ¿no? Junto con ello, dentro de los establecimientos de salud, tenemos que identificar los riesgos de transmisión de esta enfermedad. Entonces, ¿de qué depende de que nosotros nos enfermemos a veces, ¿no? De la tuberculosis, ¿no? Puede ser a través del paciente mismo, del personal de salud, de la visita, ¿no? de la visita que llega a los establecimientos a ver a su familiar o de otros pacientes. Y también como riesgo se identifica a los propios ambientes del establecimiento de salud, ¿no? Tenemos que, ¿de qué depende el paciente, el factor de riesgo paciente? Puede ser, por ejemplo, que el paciente no sepa que tiene tuberculosis, no sabe si está positivo, si está negativo, qué tipo de diagnóstico tiene, ¿no? Si es pulmonar, si es extrapulmonar, ¿no? La intensidad, si está tosiendo, la intensidad o la frecuencia con que tose, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas características que tiene, si el paciente recibe tratamiento, si cumple el tratamiento que se le ha indicado, si es sometido a diferentes procedimientos que le producen tos. Entonces, todos ellos son factores de riesgo que exponen al personal a infectarse y posteriormente enfermarse de la tuberculosis, ¿no? Otros factores de riesgo identificados también son respecto al personal de salud, como decía, la visita que llega a ver a su familiar y a otros pacientes también que tienen otros diagnósticos y están expuestos en el ambiente. Entonces, ¿cómo es que identificamos estos factores de riesgo? De acuerdo a la proximidad en la que está el personal de salud, por ejemplo, ¿no? Cada vez que atiende a su paciente, cuánto dura esa atención, cuánto tiempo está expuesto a este paciente, ¿no? Si es que este personal de salud, la visita y los otros pacientes son adherentes a las medidas de control de infecciones, que más adelante nos vamos a ver, ¿no? O sea, si es que se cumplen con las normas, por los protocolos de bioseguridad. Entonces, si el personal no cumple con esas medidas, obviamente se expone a sufrir de infección y posteriormente podría enfermarse de tuberculosis, ¿no? Y la susceptibilidad, que es referente a la baja defensas, por decir, otros pacientes pueden ser con cualquier otro, que tengan alguna patología que les baje las defensas y los hace más susceptibles, ¿no? No solo personas, también el personal de salud que está expuesto. Entonces, todo ello, una vez que hemos identificado, ¿no? Para poder dar los elementos de bioseguridad que necesitamos para tratar a estos pacientes, todos van a ser en base a la forma de la transmisión y a estos factores de riesgo que hemos identificado. Entonces, en base a ello es que se elaboran los elementos de bioseguridad y las medidas de control para poder protegernos de esta enfermedad, ¿verdad? Ahora, el ambiente de los establecimientos de salud también es un factor importante que se está identificando, ¿no? ¿En qué tipo de ambiente estamos atendiendo a los pacientes? ¿Dónde los ubicamos? ¿Cuántas personas acuden a los establecimientos de salud? ¿No? Los conglomerados a veces de pacientes, ¿no? Si tenemos recursos para atenderlos, si se realizan las políticas y prácticas que rigen el movimiento y flujo de pacientes, ¿no? Si tardamos en identificar al sintomático o al sospechoso de TBC y pasa a un consultorio, pasa a otro consultorio y de repente, ¿no? Estamos dejando que la infección prospere, ¿no? En lugar de captarlo a tiempo para hacer un diagnóstico oportuno y su tratamiento precoz.
Entonces, todo ello nos sirve de base para poder establecer nuestras medidas de control. En todas las estrategias a nivel nacional que nos regimos nuestras actividades en base a la norma técnica establecida desde el 2013. Ahí están plasmadas básicamente, ¿no?, de acuerdo a los diferentes niveles de atención, la bioseguridad, según la forma de la transmisión de esta enfermedad y de los factores de riesgo que hemos identificado, y las han agrupado en los controles administrativos, controles ambientales y de protección respiratoria. Pues todos ellos son igual de importantes, pero se deben estar aplicando, de acuerdo a la prioridad en la que se requiere, ¿no? Pero los tres son importantes y deben ir de la mano para poder lograr el objetivo, que es no infectarnos y posteriormente no enfermarnos de tuberculosis. Entonces, los controles administrativos, su objetivo básicamente lo que busca es disminuir la exposición del trabajador de salud y de los pacientes a través del diagnóstico temprano, del aislamiento, separación inmediata de los pacientes con sospecha de tuberculosis y la implantación inmediata de un tratamiento, ¿no? Todas esas son medidas de gestión. Quiere decir que la persona, los encargados, los administrativos, ¿no?, por eso se llaman controles administrativos, son los que van a proponer las políticas que se van a regir en el establecimiento de salud, ¿no? Van a decir, por decir, el pabellón de tuberculosis va a quedar en tal sitio, los pacientes con TBC van a ingresar por este lugar, los consultorios van a estar por este otro, se va a capacitar a su personal para que sepan identificar al sospechoso, al sintomático respiratorio. ¿Quién es el sintomático respiratorio? Aquella persona que tiene tos por más de 15 días con expectoración. Entonces, todas esas capacidades no solamente lo tendría que hacer el personal que elabora la estrategia, ¿no? Deberíamos ser todos porque todos estamos expuestos a esta enfermedad. Entonces, esa capacitación del personal, de cómo cumplir con la bioseguridad, todas esas son normativas que se dan a nivel de los controles administrativos, ¿no? Para poder ubicar, hacer el diagnóstico temprano de los pacientes, aislarlos si es que están positivos, ¿no? O ubicarlos en la zona que corresponde y evitar así que él siga contagiando, ¿no? Y una vez ubicado, hacer el estudio de sus contactos, ¿no?, para romper la cadena de infección. Esos son básicamente los controles, lo que busca el control administrativo, ¿no?, a nivel de gestión. Aquí, por ejemplo, este es un plano de un establecimiento de salud donde es el encargado, ¿no?, del establecimiento de salud tiene que, dentro de su plan de control de infecciones que realiza cada establecimiento de salud, está, por ejemplo, diagramar dónde ingresa el paciente, por dónde van a estar consultorios, dónde va cada uno, para poder evitar ese cruce de infecciones, ¿no? Respecto a las medidas de control ambiental. En cuanto a las medidas de control ambiental, su objetivo principal es reducir la concentración de núcleos de gotitas infecciosas en los diferentes establecimientos de salud y controlar también la direccionalidad y el flujo de aire. Se basa generalmente en la ventilación natural y mecánica, ¿no? Estas medidas de control básicamente es designar en los ambientes donde tratamos a los pacientes, ¿no?, donde haya una ventilación natural,
con entrada y salida de aire, que ingrese la luz solar. Sabemos que la luz del sol mata la bacteria del bacilo de Koch. Entonces debemos de procurar que haya entrada de rayos solares en los ambientes donde vamos a tratar a nuestros pacientes, ¿no? De igual manera, la ventilación es importante, que haya, como les decía, entrada y salida de aire. ¿Por qué? Porque estas partículas pequeñísimas que se aerolizan, ¿no? Se pueden quedar suspendidas si estamos en un ambiente muy cerrado, ¿no? No hay ese movimiento de aire. Entonces, las personas que están conglomeradas o ingresan al ambiente están mayormente expuestas, ¿no? Porque no están respirando ese aire que está contaminado en un ambiente muy, muy cerrado, ¿no? El hacinamiento es un factor de riesgo para contraer esta enfermedad. Hay también la posibilidad, ¿no? De acuerdo según las normativas de los controles administrativos, la posibilidad de tener una ventilación mecánica, ¿no? Con extractores de aire en los ambientes en los que no puedan ingresar por la luz solar o hay que haya entrada y salida de aire. Entonces también es importante verificar que estos extractores estén funcionando correctamente, puesto que el paciente va a estar dentro de su ambiente con las puertas y ventanas cerradas. Entonces el extractor toma el aire contaminado y va a inyectar aire limpio para poder evitar, ¿no? Pero este aire no debe salir a los pasadizos. Entonces todo este mecanismo debe funcionar adecuadamente para que en lugar de ayudarnos, ¿no vaya a ser que en realidad nos contamine si es que no está funcionando correctamente, ¿no? De todos estos indicaciones los ve los controles ambientales, ¿no? Igual la luz ultravioleta también son dispositivos que ayudan a eliminar la bacteria en los ambientes infecciosos. Eso respecto a los controles, a las medidas que se toman como control ambiental. Y por último, pero no menos importante, es la protección respiratoria. La protección respiratoria, como su mismo nombre lo dice, lo que quiere es proteger al personal de salud en las áreas donde la concentración de núcleos de gotitas infecciosas no han podido ser reducidas por las medidas de control administrativo y de control ambiental, lo que no significa que las sustituyan, se complementan. Como dije inicialmente, tomando las tres medidas de control, las administrativas, las ambientales y de protección respiratoria, las tres son las que nos van a permitir lograr el objetivo, que es no infectarnos y enfermarnos de tuberculosis. Entonces no es porque ya tengo mi protección respiratoria y voy a estar en un ambiente donde no hay ventilación y ahí voy a estar tranquila, no es así necesariamente. Entonces todas las tres tienen que adoptarse las medidas correctas para poder estar laborando con tranquilidad, sabiendo de que no me voy a infectar o enfermar, ¿no? De tuberculosis, ¿no? Ahora, cuando hablamos de protección respiratoria, básicamente se habla de las diferentes clases de respiradores y de mascarillas, de las que ahora han salido muchas, ¿no? Hay diferentes, las famosas N95, las KN95, las con filtro interno, filtro externo, las mascarillas simples de tela, diferentes, ¿no? Cuando uno va a solicitar una mascarilla o un respirador, primero tenemos que verificar para qué es que queremos utilizar este respirador, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, en el caso de la tuberculosis, lo que quiero es que el respirador que yo utilice me va a dar protección
para ese micobacterio, es decir, para partículas que miden hasta 0.3 micras de diámetro. Otra característica que debe de cumplir el respirador es que debe de pasar por las estándares internacionales, que son los que ven la efectividad de estos respiradores, ¿no? Todos los respiradores anteriores vienen de fabricación americana, china, europea, ¿no? Diferentes, pero deben de cumplir con los requisitos que piden los organismos autorizados. En este caso, en el Perú, siempre en el área de la estrategia tuberculosis se utiliza el respirador N95, que es una mascarilla filtradora de partículas que cumple con el estándar N95 del Instituto Nacional para la Salud Seguridad Ocupacional de Estados Unidos, la NIOSH por sus siglas en inglés, ¿no? Entonces, esta institución pide requisitos de acuerdo a la necesidad de lo que requiere el personal de salud, ¿no? Entonces, la N95 cumple con esos requisitos, ¿no? En el cual la designación N significa que no filtra aceites, y el número 95 es que filtra las partículas de hasta un 95% de las partículas aéreas, ¿no? Entonces, aparte de estas características, es necesario que este respirador cumpla con la prueba de ajuste, que es una prueba cualitativa. ¿En qué consiste esta prueba? En que la persona que está probando el respirador, primero se le coloca como una escafandra en la cabeza y se le hace sentir a través de un aerosol una sustancia vítreo, una sustancia amarga, ¿no? Y ¿no? La persona que está haciendo la prueba, luego se le retira, ¿no? La escafandra, ¿no? que tiene, y se le coloca el respirador que se va a probar, se le pide que lo coloque correctamente, nuevamente se le coloca la escafandra y se le hace probar el aerosol por un orificio para ver si es que si es que siente nuevamente esa solución vítreo que se le hizo sentir inicialmente. Entonces se le pide que suba, baje, mueva la cabeza de un lado a otro, ¿no? Porque cuando nosotros nos colocamos nuestro respirador no nos quedamos quietos, estáticos, ¿no? Realizamos igual nuestras actividades. Entonces se le pide a la persona que está probando que haga los diferentes movimientos como si estuviera en sus labores diarias, ¿no? Si esa persona no siente el sabor, el amargo de la sustancia vítreo que se le administró por vía aerosol, quiere decir que este respirador ha pasado la prueba y puede ser utilizado sin ningún problema. Entonces, esta prueba la deben de pasar todas las mascarillas los respiradores, que se van a utilizar en las áreas con partículas infecciosas. Si no pasan la prueba de ajuste, la protección ya no será del 95%. Según los estudios, la protección máxima dará el 67%. Entonces es importante que los respiradores cumplan con esos requisitos, ¿no? Este respirador N95, que es de forma cóncava, tiene dos bandas elásticas, un ajustable en la parte, ¿no? superior, para que va hacia el lado de la nariz, es resistente a los fluidos, no contiene látex, son desechables, pero su característica principal, como le decía anteriormente, es la alta eficiencia de filtración, que es el 95% debido a su filtro para partículas de hasta 0.3 micras de diámetro. Recordemos que el Mycobacterium tuberculosis
mide entre 0.3 a 0.5 micras de diámetro. Entonces, este respirador es adecuado para este tipo de bacteria. Por eso es que es aprobado y utilizado en las estrategias en el caso de la tuberculosis. Ahora, este respirador, ¿dónde lo vamos a utilizar? Ahora se está utilizando por todos, todo el mundo quiere utilizar los respiradores, el público en general, y a veces no se da el uso que corresponde, ¿no? Y es un elemento importante para el personal de salud, cuidarlo correctamente, usarlo en las áreas adecuadas para poder nos brinde la protección que requerimos, ¿no? Entonces, principalmente las debemos utilizar en las salas de aislamiento para pacientes con tuberculosis, ¿no? Sobre todo los que están positivos, durante procedimientos que producen tos, en las salas de broncoscopías, necropsias, espirometrías, en emergencia, en la UCI, no sabemos qué tipo de pacientes ingresan, ¿no? Los consultorios de odontología también, por la cercanía en la que se atiende a este tipo de pacientes, en laboratorio por el uso de muestras, ¿no? Que están más expuestos, en las salas de infectología con pacientes con VIH, ¿no? Es conocida la coinfección TB-VIH por la inmunosupresión de este tipo de pacientes. Y en las ambulancias también, ¿no? El personal que labora en ambulancias no sabe qué tipo de pacientes se está atendiendo, ¿no? En el momento que se produce un accidente o que tenga que ir a atender. Entonces es importante que ese personal esté protegido para evitar que se infecte y se enferme, ¿no? Porque es importante salvar la vida del paciente, pero debe ir ya preparado para no se vaya a contagiar. Entonces, como le decía, es importante el uso adecuado, correcto, de estos respiradores N95, ¿no? Lo importante es colocarlo adecuadamente para no malograrlo y para no enfermarnos también. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos colocamos nuestro respirador en forma inadecuada, el Mycobacterium puede ingresar, son partículas tan pequeñitas que pueden ingresar en un respirador hacia la persona con un respirador mal colocado. Entonces, es importante seguir los pasos en la colocación correcta de nuestro respirador, ¿no? Entonces, aquí están los pasos básicamente. Previa siempre el lavado de manos, que es importante. Primero hay que verificar que el respirador esté correcto, esté sin fallas, ¿no? Esté con sus elásticos adecuadamente colocados, que cuente con todas las características recién para usar nuevos sin que tenga ninguna rotura, ninguna falla para poder utilizarlo, ¿no? Entonces, lo vamos a colocar primero, ¿no? En la mano, como está en la figura en la número 1. Se coloca en la palma de la mano, una vez que hemos verificado que está en las condiciones adecuadas de uso, y las bandas elásticas que van a colgar por abajo de la mano, y lo vamos a acercar hacia la nariz, que cubra la nariz y la boca, ¿no? Luego vamos a estirar la primera banda elástica y la vamos a colocar hacia la coronilla de la cabeza, ¿no? Como se ve en esta imagen. Y la siguiente banda, en el tercer paso, vamos a estirar hacia atrás y la vamos a colocar hacia el lado de la nuca, ¿no? Jalamos la banda y la colocamos, como se ve en este número 3, hacia el lado de atrás en la nuca de la persona que lo va a utilizar, ¿no? Y luego hacemos
el ajuste de en la nariz, ¿no? Con la barra de metálica. Entonces, hacemos el ajuste, mantenemos siempre, las bandas elásticas deben estar en paralelo, nunca cruzarlas, porque esto puede hacer que se forme una entrada al costado, ¿no? Puede ser que ingresen por ahí las bacterias. Entonces, es importante mantenerlas en paralelo y hacer el sellado. Quiere decir, así como se ve en la figura, la persona que las usa, luego que se hace el ajuste, sopla con fuerza y tiene que percibir, tiene que corroborar, mejor dicho, de que no esté saliendo aire alrededor entre su cara y el respirador. Entonces, tanto soplar como respirar profundamente. Entonces, no debería haber ni entrada ni salida de aire después de realizar estos ejercicios, ¿no? de respiración profunda. Con ello comprobaríamos de que el respirador está correctamente colocado y que puede la persona entrar a las áreas donde ahí están los pacientes con tuberculosis, ¿no? Entonces, si la persona que ha hecho esta prueba verifica que sí entra y sale el aire, entonces no debería, si no está segura, no debería ingresar a las áreas contaminadas, ¿no? Para no exponerse. Ahora, estos respiradores pueden durar varios días de acuerdo al uso que uno les da. Hasta 15 días pueden durar estos respiradores si le damos el cuidado adecuado en el momento de retirarlos, ¿no? Hay que evitar la humedad, la tierra y el aplastamiento. Pues a veces lo usamos, queremos hablar, nos fastidia, nos da calor, ¿no? Y lo bajamos al cuello o lo ponemos como gorrito a veces, o lo tenemos andando como carterita en el codo porque justo da la forma. Entonces, todas esas, o lo metemos al bolsillo. Entonces, todo este aplastamiento que producimos al respirador malogra el filtro de tela que es tan importante que tiene interno, que es justamente lo que nos está protegiendo contra este micobacterio. Entonces es importante evitar humedecerlo, ¿no? Que le caiga agua, meterlo en bolsas plásticas, porque con el ambiente se humedece, lo malogra, que le caiga tierra, que lo aplasten, doblarlo, como decía. Entonces, así no nos va a durar. Si lo sacamos, lo doblamos en 4, lo sacamos, me lo vuelvo a poner, eso ya no me va a dar protección, ¿no? Y después estamos preocupados diciendo, pero ¿por qué me enfermé si yo uso mi respirador? Pero no siempre lo usamos correctamente, ¿no? Y ese puede ser un factor de riesgo para el personal, ¿no? Para nosotros. Entonces es importante retirarlo sin coger la parte delantera del respirador cuando ya lo vamos a guardar, y lo colocamos en una bolsa de papel, ¿no? O como se ve aquí en la figura, en un papel toalla, ¿no? Cubrirlo y poner por fuera en el papel el nombre, ¿no? A veces le ponemos el nombre, nuestro nombre en el respirador, ¿no? Y con la punta del lapicero podemos estar rayando los filtros. Entonces, no deberíamos hacer eso, porque cuanto más lo manipulemos, más lo maltratamos, no nos va a durar nuestro respirador y no nos va a dar la protección que requerimos, ¿no? Entonces, en el momento de retirarlo, jalamos hacemos los pasos al revés, ¿no? Jalamos la banda elástica de la nuca hacia adelante, y sin coger la parte de adelante nos podemos ayudar cogiendo la parte baja del mentón, que ha sido la zona menos expuesta, y luego retiramos la banda delantera y cogiendo solo de las bandas elásticas las metemos en una bolsa
en una bolsa de papel o en un sobre manila o en el papel toalla, y lo envolvemos y lo guardamos así, ¿no? Colocando nuestro nombre afuera para que no haya confusión de volver a que otra persona utilice nuestro respirador. Cuando lo queremos volver a colocar, lo queremos volver a utilizar, ya no vamos a hacer estos pasos de cuando nuestro respirador era nuevo. Lo vamos a retirar cogiendo, ayudando de las bandas elásticas para un costado y nuevamente la parte baja del mentón, ¿no? Que ha sido la zona menos expuesta siempre. Entonces, solamente le cogemos con cuidado la parte del mentón y retiramos y lo colocamos igualito, ¿no? La primera banda hacia el lado de la coronilla de la cabeza y luego la siguiente banda la jalamos y la colocamos hacia el lado de la nuca. Y lo acomodamos ya no haciendo el sellado, porque ya se supone hemos hecho el sellado cuando estuvo nuevo nuestro respirador y entonces ya no requiere, solamente lo podemos ajustar o acomodar, ¿no? Con las cintas, ¿no? Sin manipularlo mayormente con los bordes de las bandas elásticas, ¿no? Salvo que hayamos tenido pues cambios bruscos en nuestra cara, ¿no? Los varones de repente que haya crecido la barba o bueno, que hayan sido cambios bruscos no sé, engorde, edema, algún hinchazón, algo que le haya producido en donde ya no le ajuste correctamente el respirador, entonces mejor desecharlo y utilizar uno nuevo y luego hacer el ajuste como al inicio, ¿no? Si es que no se siente segura de que le está dando la protección, mejor eliminarlo para no exponerse, ¿no? A veces también se ve que se colocan a veces mascarillas simples debajo del respirador N95. Eso a veces evita el ajuste correcto de este respirador, ¿no? Imagínate, en lugar de protegerlos, más bien a veces se están exponiendo, ¿no? Es el ajuste y el sellado directo del respirador hacia la cara para poder estar seguros de que nos está brindando la protección, ¿no? Porque el filtro que está evitando que pase las bacterias va de fuera hacia adentro. Entonces ahí nos va a brindar la protección que requerimos, ¿no? Tampoco debemos de colgar nuestro respirador. A veces lo tenemos colgado en un perchero y eso malogra los elásticos y en el momento que lo volvemos a colocar ya no hace el ajuste que requerimos, ¿no? Entonces es importantísimo el ajuste para que no haya entrada ni salida de aire junto con las partículas infecciosas. Las mascarillas también son parte de la protección respiratoria, pero no es específicamente para el personal en el caso de la tuberculosis. ¿Por qué? Porque estas mascarillas evitan la propagación de microorganismos desde la persona que las lleva puestas hacia otros, capturando partículas grandes de la nariz y la boca del usuario, ¿no? Entonces, no protege a la persona que la lleva puesta contra la inhalación de partículas infecciosas porque no tienen ese filtro especial que tienen los respiradores N95. Entonces, a veces nosotros le damos el respirador al paciente y nosotros usamos la mascarilla simple, cuando debe ser al revés, ¿no? Porque el paciente ya está enfermo, el paciente está eliminando las bacterias y el respirador N95 va a captar esas gotas infecciosas que él elimina, pero las va a captar como si las captaría con como si fuera un pañuelo, como si fuera otra mascarilla. Entonces estamos desperdiciando un respirador que es de alta eficiencia de protección para el personal
en el paciente que al final él no va a eliminar tanta, va a ser como una barrera, ¿no? Las bacterias que él está eliminando, pero esa misma función la pueden cumplir las mascarillas simples, ¿no? O quirúrgicas. Entonces, no desperdiciar el material, ¿no? En el caso de este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, el respirador N95 para el personal y las mascarillas simples es para el paciente, ¿no? También viene de diferentes colores, también con los diferentes pliegues, y indistinto que si es celeste por adelante o blanco por atrás, verde por aquí, es indistinto, ¿no? La función la va a cumplir porque no tiene mayor filtro de protección, ¿no? La función principal es captar las gotas grandes de partículas que está eliminando el paciente a través de la nariz y la boca, ¿no? En los establecimientos de salud, el paciente las debe utilizar cuando las trasladamos desde las salas de aislamiento o de otros servicios o instituciones, cuando les vamos a llevar a hacer una interconsulta o a hacer algún examen, ¿no? Los vamos a trasladar, deben utilizar sus mascarillas simples, ¿no? O cuando recibe visitas también, ¿no? El paciente, el personal, la visita que llega a ver a su familiar, debe utilizar su respirador en realidad, ¿no? Si la persona está sana, debería usar el respirador, y su familiar si está enfermo, para no contagiarse, ¿no? Pero el paciente debe utilizar la mascarilla siempre, ¿no? Cuando lo movilizamos dentro del hospital, cuando recibe atención médica, porque nos vamos a acercar, el médico a algún procedimiento, nos acercamos hacia el paciente, entonces debe él usar su mascarilla y nosotros nuestro respirador, ¿no? El personal que va a atender al paciente. Otros elementos que son importantes como parte del equipo de protección personal son los guantes, ¿no? Que son útiles sobre todo para trabajar en superficies que han estado contaminadas, ¿no? Con sangre, fluidos biológicos en general, ¿no? También procedimientos para un acceso vascular, ¿no? Cuando se va a aplicar una vía, o cuando, por ejemplo, la higienización del paciente y del instrumental, o cuando vamos por ejemplo, a tomar una muestra de aspirado gástrico, ¿no? O a una muestra de becañas, putos, sin necesidad de hacer un procedimiento invasivo, ¿no? Entonces es importante el uso de los guantes para evitar la contaminación con este agente infeccioso, ¿no? Ahora, los lentes de protección ocular también son barreras que evitan el ingreso de salpicaduras a la mucosa oral, nasal y ocular, ¿no? En los lugares también con radiaciones, potencialmente con la luz ultravioleta, ¿no? Porque sabemos que se utilizan para eliminar a esta bacteria, ¿no? Entonces, es importante también el uso del mandilón para procedimientos invasivos, como decía, para el caso de hacer aspiraciones gástricas, para tomar muestra, ¿no? Sobre todo en los pequeños que no saben expectorar, ¿no? Los gorros de igual manera, ¿no? Todos ellos son barreras que son importantes para proteger la mucosa, ¿no? La contaminación a través de las mucosas orales o oculares, ¿no? O a través de cualquier, de repente tendríamos en nuestro cuerpo. Entonces, o cuando vamos a atender a un paciente en el área de resistentes, con mayor razón, ¿no? Para evitar ese agente infeccioso. Bueno, eso sería todo básicamente, ¿no? Como veíamos aquí, con su personal en el momento de tomar la vía aérea, el personal con su respirador, aunque está cruzada acá debería ser en paralelo,
el uso del respirador, las ligas, las bandas elásticas, y el paciente, si está correctamente, también usar de preferencia también en las bandas elásticas en paralelo, ¿no? Cuando se usan cruzadas puede haber hacer un pliegue donde puede ingresar aire con agentes infecciosos. Entonces es importante utilizarlo correctamente para evitar enfermarnos, ¿no? de tuberculosis, infectarnos y posteriormente enfermarnos de tuberculosis dependiendo de las defensas que tengamos, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias también a usted, licenciada Giovanna Azañero Saona, una exposición muy clara y nos ha puesto pues en alerta el tener que continuar con todo lo recomendado a través de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis. Bien, ha llegado el momento de las preguntas que ustedes puedan generar. Si es que tuvieran alguna pregunta que hacer a la expositora, lo pueden realizar a través del chat. Mientras tanto, podríamos ir dialogando, licenciada Giovanna Azañero. Muy interesante la presentación, el enfoque de las medidas de prevención de la tuberculosis en el enfoque de 3 medidas, ¿no? La administrativa, el control ambiental y la protección respiratoria. En lo que respecta a las medidas administrativas, según lo que ustedes vienen trabajando en la estrategia sanitaria, ¿quiénes vendrían a ser, quiénes vendrían a ser los responsables para efectivizar estas medidas, por favor? Claro, las medidas de gestión, básicamente el encargado de las estrategias siempre son los directores de los establecimientos de salud y que ejerce sus funciones a través del coordinador de la estrategia, ¿no? Que es el médico responsable de la estrategia en sí, ¿no? Entonces, básicamente la función de coordinación, ¿no? Entre en las jefaturas, ¿no? También el área de neumología al que pertenecemos también, en el caso de nosotros, la estrategia, para poder ver dónde distribuir a los pacientes, dónde se debe realizar las atenciones dentro de los consultorios, dónde distribuir dentro del mismo ambiente, dónde colocar el escritorio, de acuerdo a la ventana, cómo va la entrada y salida de aire. Entonces, todas esas coordinaciones se realizan, ¿no? A nivel de gestión, ¿no? Administrativas, son entre los coordinadores de la estrategia y en coordinación, como repito, con la dirección y los jefes de servicio, ¿no? Para poder establecer en qué áreas, por dónde va a venir el paciente, por dónde se va a distribuir las salas sin que haya cruce de infecciones, ¿no? Muy bien, entonces, gran responsabilidad para aquellos que ocupan cargos administrativos el tener que cumplir y alcanzar estas medidas preventivas. Y en relación a las medidas de control ambiental, licenciada Giovanna Azañero, en su continuo recorrido por los servicios o de repente otras instituciones también que usted conoce, ¿qué es lo que le parece, cuál será su opinión, en qué debería mejorar para lograr alcanzar este control ambiental? Es importante, ¿no? Dentro de la distribución que se debe tener para evitar la infección por tuberculosis, que se cumpla con las normas de por lo menos la dirección de por dónde van a pasar los pacientes, evitar las aglomeraciones, que estén los ambientes ventilados, si es que no hay extractores, porque a veces dentro de los límites
en la que a veces laboramos, ¿no? Sí, hay ventanas que a veces están cerradas porque los pacientes tienen frío y más bien deberían de colocarse de tal forma que el aire no les dé directamente, pero que sí que haya el ambiente ventilado, ¿no? Entonces, hay muchos servicios que a veces vamos para aplicar PPD y los vemos que están todos encerrados calientitos, pero también está a veces la mamá que sale, ¿no? Y no viene, son madres que son de provincia, que no duermen bien, que están en el hospital, no se alimentan bien y a veces pueden enfermarse, ¿no? Y no sabemos, el niño viene por otros motivos al hospital y no sabemos, muchas veces nos hemos encontrado con las madres que que han salido positivas, ¿no? Entonces es importante dentro de los ambientes, dentro a veces de los límites en los que laboramos, ¿no? Tratar de movilizar nuestros ambientes, nuestro escritorio, las camas de los pacientes, de tal forma de que haya entrada y salida de aire, ¿no? De que haya luz solar siempre y cuando no perjudique al paciente, evitar las aglomeraciones, a distribuirlos, ¿no? Y acomodar los consultorios de tal forma de que no haya este cruce de infecciones, ¿no? Muy bien, excelente respuesta, licenciada Giovanna Azañero. Tenemos una pregunta del público. Nos preguntan cuál o cuánto tiempo podría durar usando un respirador N95, por favor. El respirador N95, de acuerdo de acuerdo al uso en realidad que le damos y a las actividades que tenemos, podrían durarnos hasta 15 días. Pero, le repito, de acuerdo al uso que nosotros le estemos dando, ¿no? Si es que estamos constantemente expuestos, si hemos hecho algún procedimiento que lo ha manchado, lo ha malogrado, lo ha salpicado, hemos tosido, hemos estornudado, o se nos ha caído, se ha contaminado, o hemos estado constantemente haciendo varios procedimientos, es mejor eliminarlo, ¿no? Y utilizar uno nuevo, ¿no? Pero cuidándolo adecuadamente y dependiendo de las actividades que realizamos, ¿no? Nos puede durar hasta 15 días, de acuerdo al uso que le damos, básicamente. ¿Aló? Perfecto. ¿Aló, me Muy bien. escucha? Hola, ¿Me sí, escucha? escuchamos. Sí, ¿quién es? Carmen Galarreta, por favor, se identifica. ¿De qué Disculpe, hospital? soy la licenciada Carmen Galarreta. Sí, Así es. mucho gusto. Trabajo en salud mental, pero anteriormente trabajé en programa TBC antes de ingresar a la especialidad de salud mental. Muy bien. Solamente quisiera sugerir, le felicito a la señorita exponente, qué bueno que se preocupe por los pacientes del programa de TBC. Quería sugerir, en un momento la colega dijo que se podía dar la mascarilla simple prácticamente, obviamente cuando no hay el N95, y que el personal debería usar el N95. Pero en este momento en que estamos bajo una pandemia, estamos dando también prioridad a lo que es el COVID-19. Yo sé que no hay material, es difícil porque todos los días se gasta bastante material, pero sí tenemos que considerar dos cosas. El paciente ya está enfermo, o puede estar en la fase 1 o puede estar en la fase 2. Los que ya están en la fase 2 por lo general no contagian, pero en la fase 1 y en la fase 2 debemos de tener conocimiento. Y me gustó cuando le preguntó sobre las otras autoridades que son responsables, ¿no? Porque no solamente la enfermera debe estar viendo todo esto, siempre nos debe de faltar. Como también es una infección por transmisión por la vía aérea,
debemos de tener en cuenta de que estamos desprotegiendo al paciente que contraiga el COVID, porque por todo lo que está respondiendo la colega, hay pacientes que están en constante movimiento y hay contactos con otras personas mientras está dando el tratamiento, ¿no? Y entonces mi preocupación es, como todos estamos atentos aquí ahorita con el Congreso, con lo que se está educando, estamos educando al personal de salud, debemos disponer en la medida posible que el paciente, mientras está con nosotros, les recomendemos el N95. Yo sé que a veces el paciente no tiene dinero, otros sí podrían comprarlo, y tal vez reeducarles, darles un folletito para que ellos sepan de que ya tienen una patología y no queremos cuidarlo para que no vaya a contraer el COVID-19. Ese sería mi aporte, señoritas licenciadas. Gracias. Gracias, licenciada Carmen Galarreta, muy buen aporte. Y no sé si la licenciada Giovanna Sañero algo desea agregar al respecto. Claro, en el caso de que ahorita en la pandemia en la que estamos viviendo, como dice la colega, es el uso del respirador como para prevenir que el paciente no se infecte de COVID, ¿no? Entonces, se supone el paciente, si está en un establecimiento de salud, debe, a través de las medidas ambientales, ¿no? Y de gestión, debe distribuirse en el área que corresponde, ¿no? De separarlos, ¿no? Hay pacientes COVID-TB, debe de cumplir también la norma, ¿no? Que son en realidad similares, ¿no? Ahora, si es un paciente que está ambulatorio, ¿no? Y en su hogar, como cualquier persona, de repente él ya pasó la etapa aguda de la tuberculosis, pero además está expuesto al COVID. Esos son ya casos específicos, ¿no? De que quiero proteger, mi paciente está inmunosuprimido o está bajo defensa por diferentes enfermedades, en este caso por la tuberculosis, entonces la protección es para mi paciente. Entonces, en ese caso, si el paciente está ambulatorio, es como cuando utilizamos de repente una N95 a un anciano, un paciente que está o un paciente VIH y que está, ¿no?, recibiendo tratamiento o con corticoides, ¿no?, cualquier medicamento que le baje las defensas, y a su vez sabe, está ambulatorio, está en casa, sabe que entra y sale personas. Entonces, como medida de protección, se puede usar en esos casos especiales la N95, ¿no? Pero en el caso específico de la tuberculosis, solo tuberculosis en el área donde estamos laborando, donde hay pacientes con tuberculosis, el personal es el que usa el respirador N95 y el paciente diagnosticado TBC utiliza su mascarilla simple, ¿no? Eso, como bien dice la colega, son casos adicionales en el área donde el paciente va a estar más expuesto, no está en un área hospitalizado, entiendo por lo que comenta la colega, es que está ambulatorio, ¿no? Y expuesto por su no por su enfermedad adicional de la TB al COVID-19, que en este momento está en plena pandemia, ¿no? Entonces, se puede utilizar como un preventivo adicional en el caso de estos pacientes que son especiales y que no están en un ambiente de aislamiento porque no requiere la hospitalización, ¿no? Entonces, en ese caso sí, ¿no? Pues si es que lo considera de acuerdo a la necesidad de acuerdo al diagnóstico, la necesidad que requiere cada paciente, ¿no? Muy bien, agradecemos las preguntas y la respuesta también dada, y recordar pues que si bien es cierto, el COVID-19 es una enfermedad de alta carga infecciosa, no debemos olvidar pues también que la tuberculosis es una enfermedad arraigada en nuestro país,
y también de un alto nivel de ser contagioso, infecto contagioso. Entonces, obviamente, la labor de estas medidas administrativas deben conducirnos a poder tomar decisiones acertadas en relación a la prevención y control de estas dos enfermedades y sobre todo pues considerando los recursos con los que cuente cada institución. Muy bien, no habiendo otra pregunta al respecto, solo me queda agradecer y felicitar a nuestra expositora el día de hoy, licenciada Giovanna Azañero Saona, coordinadora de la Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis del Instituto Nacional de Salud del Niño. Agradecer también la participación de cada uno de ustedes, estimados profesionales y técnicos de la salud, porque con la presencia de ustedes pues enaltecen estos eventos. Invitarlos a siguientes exposiciones y recordar que esta exposición va a ser colgada en nuestro canal YouTube Telesalud y NSN. Entonces, Dios mediante, nos encontraremos muy pronto en otra exposición. Buenas tardes y buen día.